¿No tenéis a veces la sensación de entrar en bucle? El pasado tan doloroso que arrastramos nos pesa como una mochila llena de piedras que llevamos a la espalda. Tratamos de avanzar hacia un nuevo futuro y en ocasiones parece que lo vislumbramos. Conseguimos abrir una ventana y entra un soplo de aire fresco y limpio, de energías renovadas. Pero luego reaparecen los fantasmas que tenemos en el armario y la fuerza de succión de ese pasado sin resolver tira de nosotros hacia atrás. Y volvemos al bucle agotador, a las mismas preguntas sin respuesta, al nudo en el estómago que se nos hace bola y nos atenaza, como una madeja de hilos enmarañados que no sabemos desbrozar, a la sensación de dar vueltas una y otra vez en la misma rueda, al cansancio de espíritu y la desesperanza. La vida que no fue posible proyecta sus sombras sobre nosotros. El futuro que quiere emerger nos devuelve al que fue arrebatado. No podemos ignorarlo. ETA vendía la idea de un futuro mejor para el pueblo vasco. Euskadi ta askatasuna. Sin embargo, paradójicamente, eliminó las posibilidades de los futuros concretos de muchas personas. Futuros reales, tangibles, cotidianos, que fueron arrebatados. Los proyectos de todas las personas que fueron asesinadas, borrados. La vida de sus familias, rota. Las voces diversas, silenciadas bajo la amenaza. Las personas que no callaron, expulsadas de la comunidad vasca. Los corazones helados, el silencio denso y oscuro. La tierra dolorida. El terrorismo ha penetrado en el núcleo más profundo de nuestra sociedad. Lo ha desgarrado. Nos ha roto por la mitad. Ha mutilado y desechado una parte de la ciudadanía. ¿Esta era la nación vasca soñada? ¿Este país vale la pena? ¡Cuánto dolor! ¡Qué pérdida de capital humano y de diversidad! Sin estas personas, nuestra comunidad no está completa. Euskadi es un lugar empobrecido sin el color y la riqueza de su pensamiento. ¿Y qué permanece de ellas en todos nosotros? ETA mató a mi tía junto a Jorge. Yo estoy irremediablemente marcada por el terrorismo. Llevo conmigo una herida profunda que es parte de mí y me acompañará toda la vida. No soy solo ni principalmente una víctima, soy muchas cosas más. Mi identidad es un mosaico de pequeñas piezas, mis vínculos, mis aficiones, mi profesión, mis sentimientos, mi ser. Pero junto a todo ello, la tragedia forma parte de mi vida. No sé si mejor o peor, pero no soy la misma persona que sería si no hubiera vivido lo que he vivido. Del mismo modo, la historia del terrorismo forma parte también de nuestra identidad colectiva. Somos muchas cosas, pero entre ellas siempre seremos también cada vida arrebatada que no fue posible. La vida que fue arrancada ha dejado vacíos insondables en nuestras calles. Los vínculos que se han roto han dejado jirones en nuestras almas, emociones latentes, esquemas que tenemos grabados y condicionan nuestra manera de actuar y de relacionarnos. ¿Estamos condenadas a vivir permanentemente con esta losa? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo podemos liberarnos, reconstruir nuestra comunidad a partir del trauma y abrir paso a un nuevo futuro? Podríamos no hacer nada, dejar pasar el tiempo y olvidar. Nos quedaríamos entonces con esta sociedad vasca socavada y mermada, con todas esas heridas sin restañar. No quiero vivir en el recuerdo y el dolor permanente, pero tampoco puedo olvidarme de ello. No podemos dejar atrás la memoria. Se lo debemos a todas las personas que se han quedado en el camino.
Nos lo debemos a nosotras mismas. Podemos ser mejores, aspirar a construir un nosotros vasco del que nos sintamos orgullosas. Una nueva versión de nuestra comunidad más tolerante, humana y compasiva. Necesitamos abordar este capítulo oscuro de nuestra historia para sanar, aprender de nuestra experiencia y no cometer los mismos errores. Profundizar en nuestras vivencias es difícil y duele. Pero, ¿y si el camino fuera precisamente atender a todo el dolor injusto causado y hacerlo nuestro? Y a partir de ahí decirnos, nunca más, y hacernos el firme propósito de construir un futuro colectivo distinto. Un futuro con memoria en el que ningún proyecto político excluyente tenga cabida. Y poner en ello nuestra intención y nuestra mejor energía. El resultado no será la sociedad vasca pura, ideal, soñada por nadie. No reflejará un modelo político a imagen y semejanza de ninguno de nosotros. Pero nos permitirá mirarnos a la cara y en el espejo, suturar las heridas y soldar la fractura generada por las décadas de terrorismo y violencia. Y será buena porque estaremos todos en ella. Siempre he admirado en la naturaleza cómo la vida se abre paso aún en las peores circunstancias. El fuego arrasa un monte dejando todos los árboles carbonizados y en el transcurrir de unos años el bosque se regenera. También en nuestra tierra devastada hay una esperanza poderosa y bella que nace del coraje de mirar de frente nuestra oscuridad en vez de huir de ella porque nos incomoda. Un impulso del corazón que nos mueve a afrontar nuestra historia porque es bueno y porque es lo correcto, aunque no sepamos cuál va a ser el resultado. Lo que tenemos entre manos nos trasciende a nosotros mismos. Nos jugamos el futuro. Sabemos por el devenir de la historia que los traumas no resueltos son un lastre que se arrastra generación tras generación. Hacer el ejercicio de memoria que nos corresponde y sentar las bases para una convivencia sana y libre es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros niños, niñas y jóvenes. Sin duda, cada una de nosotras tenemos un trabajo personal por hacer. Pero reconstruir nuestra convivencia es una tarea que solo puede abordarse en relación con los otros. Es con esa interacción como podemos restablecer vínculos entre personas diferentes y nutrir nuestro sentido de pertenecer a la misma comunidad. Necesitamos compartir espacios de memoria, catarsis y reflexión que nos permitan conseguir que las cicatrices del pasado se conviertan en fuerza del presente e impulso para el futuro. Escucharnos, conocernos y reconocernos. Intercambiar visiones y sentar las bases para un nuevo modelo de sociedad vasca. Una sociedad enraizada en valores comunes, en unos mínimos de justicia y oportunidades para todas las personas, en los derechos humanos y en la condición de ciudadanía. Y hablando de compartir espacios de memoria y reflexión, hoy tenemos la oportunidad y la suerte de conversar con Eduardo Madina. Edu, es un placer contar contigo. Bueno, bienvenido, Edu. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy impactado con lo que acabo de escucharte y de verte, así que muy contento. Muchas gracias por haberme invitado en un día como este y en un año también como este, ¿no? Tan significado y también tan importante para mí.
Bueno, yo estoy muy agradecida también de que estés aquí y encantada de compartir este espacio de conversación juntos. Un espacio en el que vamos a hablar de lo que ha supuesto ETA en nuestras vidas, del recorrido que hemos hecho, de nuestras reflexiones en relación con todo ello y mirando a nuestra sociedad y hacia el futuro. Era un martes lluvioso de febrero. Sí. Esta frase nos transporta a los dos a uno de los peores días de nuestras vidas. Era un martes lluvioso de febrero, el 19 de febrero de 2002. Sí, pero era un día normal, era un día de estos que crees que va a terminar como terminan todos los martes lluviosos de febrero y todos los días de tu vida, ¿no? Es verdad que era un momento especialmente difícil para los socialistas vascos. ETA, que llevaba ya mucho tiempo fijándose en nosotros, pero se había fijado especialmente en el Partido Socialista de Euskadi en aquel mes. Poco tiempo después atentó en Orio contra un concejal socialista llamado Juan Priede, y pocos días después lo hizo en Portugalete contra una mujer maravillosa que salvó la vida por los pelos, que se llama Esther Cabezudo, ¿no? Así que fue un mes especialmente intenso, pero no había en aquella mañana, digamos que ninguna alerta, ningún aviso, ninguna señal de que podía llegar lo que llegó, ¿no? Y sí, estaba llegando a la empresa donde trabajaba en Sestao, pues no sé, a un cuarto de hora en condiciones de poco tráfico de Bilbao, y explotó el coche. Y la vida cambió, sí. Una mañana la más fea de mi vida. Yo creo que me marcó a mí de manera muy significativa, por razones evidentes, y a mi familia y a mi entorno más cercano. Y yo también creo que a la generación de socialistas vascos a la que pertenecí, educada mucha de ella con figuras como tu padre y la generación de tu padre, y que vio que ETA nos rodeaba y que se acercó hasta el punto en que lo hizo aquel día 19 de febrero del año 2002. Nos marcó, yo creo que para toda mi generación, para siempre. También era un martes lluvioso de febrero, el 22 de febrero del año 2000, No sé. cuando ETA asesinó a Maite y a Jorge. Sabes, tú perdiste una pierna en el atentado y yo muchas veces he dicho que cuando mataron a ETA fue como si me arrancaran de cuajo un brazo o una pierna. Han pasado 22 años, pero yo le sigo sintiendo conectado a mí. Me duele su ausencia y siento su presencia. El atentado fue un día puntual, pero la onda expansiva que queda después es brutal. Han pasado muchos años, pero a pesar de ello yo voy viviendo distintas etapas en mi vida y en cada una de ellas hay siempre 1.000.000 de razones para acordarme de él y 1.000.000 de momentos en los que le echo en falta. También hubo todo un antes. Yo crecí desde muy niña con la presencia cotidiana de la amenaza. La inquietud estaba ahí, aunque yo la descartaba. Yo mantenía una certeza o un pensamiento mágico más bien de que estábamos a salvo y no iba a pasarnos nunca nada malo, ¿no? De pronto me sentí arrancada de mi realidad y transportada a un mundo de angustia, de dolor, fragilidad, tristeza. En tu caso, imagino que también a raíz del atentado que sufriste se abrirían paso con fuerza emociones como el miedo, la conciencia de vulnerabilidad y junto con todo ello además la necesidad de aprender a convivir en tu día a día con la amenaza, ¿no? A partir de entonces tuviste que empezar a llevar escoltas. En los momentos más difíciles, cuando la vida nos pone del revés, en medio de toda esa vorágine de sentimientos, qué importante es tener un ancla, una luz en la oscuridad que nos ayude a enfocar, a recomponernos y mantener un poco la cordura, ¿no? Y el equilibrio. ¿Cómo viviste aquellos tiempos y cuál fue para ti ese punto de apoyo? Pues yo creo que fue un conjunto de valores, que ya sé que suena muy abstracto y parece que no dice nada, pero en mi caso lo hice todo porque prácticamente creo que fueron con algún, no sé, quizá algún multiplicador de tamaño, algún acelerador de significados, los mismos que tuve desde el principio, ¿no? En mi familia convergen dos ideas, una idea socialdemócrata de interpretar la realidad, que aspira a una sociedad en la que quepan cuanta más formas de vida posibles dentro mejor, y un nacionalismo no independentista, enamorado y amante del euskera, enamorado de las culturas vascas, defensor de esta tierra y de su historia, etcétera, etcétera, que aspiraba a una nación en la que cupieran también cuanta más formas de entender lo vasco de las vascas y de los vascos posibles. Y esas ideas y esos valores me acompañaron incluso en los días más difíciles. Nunca terminé de entender bien, siendo un niño lo formulé de una manera, siendo algo más mayor lo reformulé de otra. En los años de más actividad intensa políticamente hablando
quizá de otra, y ahora ya como prejubilado y como ciudadano normal y corriente, lo reformulo de otra, pero sigo pensando que no hay ninguna idea, ni siquiera la que a mí más me puede importar, que valga más que ninguna vida, ni siquiera la que a mí menos me puede importar. Y eso sigue siendo para mí un fundamento por el cual me parece que merece la pena luchar hoy con frentes nuevos, frentes de combate nuevos, frentes de batalla nuevos, en su día de manera muy significativa aquí contra ETA, que aspiraba pues a que sus ideas fueran las únicas válidas y su forma de entender la vida y la muerte la única también válida aquí, en nuestro lugar de origen, ¿no? Así que diría que un conjunto de valores. Con ellos me situé en el mundo y con ellos me salvé. Qué importante es esa Sí, brújula de valores. Yo, fíjate, dices que puede sonar algo abstracto y lo que yo te voy a decir va a sonar más todavía. Mi punto de apoyo fue el amor, te iba a decir, ¿no? Bueno, el amor de mi familia, el que compartimos, y también el amor a la vida. Sí. A raíz del asesinato de Aita cambió mi mirada hacia el mundo, ¿no? Es como que tomé conciencia de mi vulnerabilidad y al mismo tiempo empecé a ser más sensible con lo que sucedía a mi alrededor, con el sufrimiento que existe y que padecen otras personas, y también aprendí a relativizar y a valorar realmente lo que es importante en la vida y la propia vida, ¿no? A agradecer y valorar todo lo que tengo, a apreciar la sencillez de las pequeñas cosas, ¿no? Y a partir de ahí empezó a surgir lo que es para mí una filosofía de vida, ¿no? Que es esa posición desde la que intento estar y relacionarme, que, bueno, por explicarlo de una manera sencilla, es lo mismo que deseo para mí, lo deseo para otras personas, y lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Sí, sí. De todo en esta vida, hasta las experiencias más duras, se sacan aprendizajes. Mira, era común cuando estaba yo en política y me presentaba a elecciones y congresos y esas cosas, se repetía habitualmente entre los periodistas una pregunta cuando más o menos pasaban colateralmente por nuestra historia de lucha antiterrorista, por mi atentado, etcétera, ¿no? Era si había tenido una relación distinta o había empezado a tener a partir del 19 de febrero del año 2002 una relación distinta con la muerte. Y en realidad no, tengo la misma. No sé si aprendí mucho de la muerte en aquella mañana y en aquel coche. Aprendí mucho de la vida y creo que he aprendido a resignificarla en espacios a veces clandestinos y otras veces privados, otras veces afectivos, pertenecientes a mi entorno familiar o amistoso, otras veces con código político en el entorno de mi generación política dentro del Partido Socialista de Euskadi, etcétera. He reformulado, creo, los significados del hecho sencillo de vivir. Seguro que madurar... A veces hablo con mi hijo Unax de esto y le digo, pues madurar en el fondo es pasar de las mayúsculas a las minúsculas, reducir todo de tamaño y de pretensiones, ¿no? Resignificar también los significados o las aspiraciones de la vida. Funcionar en minúscula y en voz baja y no gritar tanto ni tan en mayúscula, ¿no? Y eso, en el sencillo hecho de vivir en minúscula, en la cosa cotidiana, en las cosas pequeñas, es donde aprendí yo a ver cosas que antes pues, se me pasaban muy desapercibidas. Y si he mantenido algo vivo de todo aquel periodo de tiempo tan difícil y tan oscuro, pues seguramente son unas pocas luces. Y esta, yo creo que, no sé, 20 años después diría que es casi que la más importante. Conecto mucho con eso. Ambos atentados, el que tú sufriste y el que acabó con la vida de Meita y Jorge, forman parte del mismo contexto histórico, sí, después de la ruptura de la tregua de Leizarra. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos y qué análisis haces de eso? Pues mira, diría que era una especie de bifurcación de planos bifurcados. Una Euskadi que yo la que más veía era la de Bilbao, que estaba en proceso de transformación, como cerrando la era industrial y abriéndose a una etapa nueva con la reconversión de la ría del Nervión, la transformación de la ciudad, el Museo Guggenheim, una ciudad más hacia afuera, en parte gracias al consejero de Cultura, Joseba Arregui, que hemos visto en el vídeo. Una ciudad en apertura y buscando nuevas luces y nuevos horizontes, y una fase dura de aquello que ETA denominó la socialización del sufrimiento. El pueblo vasco es un pueblo que sufre, vamos a socializar esa conciencia de sufrimiento en todos esos vascos y vascas que todavía no saben que somos un pueblo que sufre. Por tanto, vamos a matar a todo aquel que todavía no sabe que somos un pueblo que sufre. Eso se fija a partir de la ruptura del gobierno vasco entre el PNV y el PSE en muchos entornos sociales, ¿no? Uno de ellos fue el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, que empezaron a pagar casi, te diría que mes a mes,
bajas constantes, personas asesinadas, una instalación entre nosotros de eso que denominó Gesto por la Paz, violencia y persecución, un ruido, un miedo frío flotando en el ambiente, miles de vascos protegidos por escoltas, personas que como Jorge salvaron muchas vidas, que permitieron que muchas personas sigan aquí y que pagaron en algunas ocasiones como él un precio enorme, definitivo y total por hacer la labor que hacían, ¿no? Así que los recuerdo oscuros. Y en términos de Partido Socialista ni te cuento, teníamos un lío interno tremendo. O sea, unos años de una actividad, una capacidad de darnos los unos a los otros y de discutir, a veces no sé para qué tanto, pero el caso es que discutíamos mucho y estábamos en una situación convulsa internamente, ¿no? Así que, bueno, no sé, años los recuerdo difíciles, entre el Miguel Ángel Blanco y la tregua del año 2004-2005, diría que fueron años de plena conciencia y madurez y de enorme dificultad. Fueron tiempos muy duros, yo también lo recuerdo así. Recuerdo la crispación, la fractura social y política que había, la tensión. Por otro lado, la visibilidad de las víctimas era ya mayor y el respaldo de la sociedad vasca también, ¿no? A lo largo de todos los años que se ha prolongado el terrorismo, todas las décadas, hemos ido viendo distintas actitudes, ¿no? Desde el apoyo y la justificación de las acciones violentas en algunos casos, la condescendencia con las mismas en otros, el rechazo cada vez mayor y más explícito, ¿no? Hasta llegar a ser ese clamor y ese hartazgo que ya, ¿no?, se vivía más allá de los años 2000, ¿no? El miedo y el silencio también. Pero entre todas las actitudes, a ti te preocupa especialmente la indiferencia. Preocupa o ocupa, porque creo que sigue siendo el misterio que todavía no es resuelto, ¿no? No sé muy bien cómo puede aparecer la indiferencia cuando el mal es tan evidente. ¿Cómo puedes no ver nada, no sentir nada, no escuchar nada, no sentirte interpelado? Y si tuviéramos que dividir esto en grupos, el mayoritario es el de la indiferencia, porque el entorno que pudo aplaudir, compartir, estar de acuerdo con la utilización de la violencia terrorista por parte de ETA era un grupo que no llegaba al 10% de la sociedad vasca. Y el grupo que dio la cara no llegaba al 30% de la sociedad vasca. Por tanto, me sale una mayoría absoluta en términos cívicos de un sector de la sociedad que durante muchas fases de nuestra democracia le costó llegar a darse cuenta que era conveniente, por motivos éticos en primera instancia, por motivos humanistas en segunda instancia y por motivos egoístas en tercera instancia, plantar cara al monstruo. Y eso costó, fue lento, un despertar lento de la sociedad vasca, ¿no? Así que tienes razón, pasamos por distintas fases. Hoy yo creo que estamos, vamos a decir, protagonizando y viendo o viviendo una que se mantiene, creo que al calor de una dialéctica entre la memoria y el olvido, ¿no? Una memoria no obsesiva con pasar facturas ni con instalarse en pasados que afortunadamente ya no van a volver, los de la violencia terrorista, y un olvido que a veces creo que tiene la forma de un atajo hacia algo que cubre una mala conciencia y que trata de reinventar papeles jugados en el pasado que no estuvieron presentes realmente, ¿no? Así que de ese debate, de ese duelo, de esa dialéctica, a las instituciones vascas, al gobierno vasco, al Parlamento vasco, a los movimientos sociales, a las asociaciones de víctimas, a las universidades y en última instancia a la sociedad en general, le corresponde tomar la decisión de qué quiere hacer con todo eso, ¿no? A mí me parece que todas las lecciones que el pasado deja, creo, como cree Joseba Arregui, como creía Joseba Arregui y como muchos de los que estamos aquí o todos, que tienen un enorme valor de proteger a las futuras generaciones de niñas y de niños que nazcan aquí. Así que sí, fueron distintas fases y me temo que seguimos en una que dentro de unos años seguro que se ha transformado en otra. La indiferencia es la apariencia que vemos, ¿no? Luego quizás detrás de eso puede haber muchas cosas, ¿no? Puede haber una parte de miedo, sí que puede haber una parte de desapego igual, ¿no? Por haber estado tan habituados a convivir con la violencia que casi lo veíamos como lo normal, ¿no? O también esa fase, no sé, ese cierto egoísmo, ¿no? De meterse en una burbujita y mirar por uno y por los suyos, ¿no? Y no meterse en demasiados líos, ¿no? Quiero decir que detrás de eso probablemente haya mucho de lo que tirar. Hoy en día, bueno, de otra forma, ¿no? Y en otro contexto quizás también sucede un poco, ¿no? Quiero decir, a quienes nos toca más de cerca nos preocupa y nos ocupa cerrar esto bien, pero la sociedad en general está a otras cosas.
Por un lado, probablemente por comodidad y también porque es cierto que habrá problemas más acuciantes en la vida diaria de la gente. Yo eso Claro. lo puedo entender, ¿no? Pero sí que me genera una cierta desazón ese pasar página en falso, como si no hubiera pasado nada después de todo lo que hemos vivido hasta antes de ayer casi, ¿no? Hasta hace muy poquito. Pero bueno. Tú y yo vivimos en nuestras casas la política con mucha intensidad. Sí. Los dos interiorizamos una conciencia social y también un sentido del compromiso. En tu caso, ya en 1993, ¿no? Con solo 17 años, ya comenzaste tu militancia en las juventudes del Partido Socialista y durante casi 25 años has prolongado tu actividad política, ¿no? y ese compromiso. ¿Qué significa para ti ese compromiso? Pues para mí era la implementación práctica de una idea, de una creencia, más que de una idea, quizá de una creencia, en una serie de valores y de marcos. Seguramente que me lo pusieron fácil en casa. Me enseñaron valores humanistas, ninguna idea vale más que una vida y la vida debe ser sagrada. Ideas de pluralidad, caben dentro de nuestro país y de nuestra sociedad todas las formas de entender la vida que respeten las demás. Una mirada cívica a lo que me rodeaba, que no estaba todo el día preguntando por una identidad nacional, un poco torpe en mi caso en la búsqueda de identidades nacionales claras, con contornos nítidos y cerrados, un poco en la línea de lo que decías antes, ¿no? Que comprenden la vida en forma de mosaico dinámico. No es el mismo mosaico con 10 que con 20, que con 40, que con 60 años, en una manera relajada de entender lo que somos, ¿no? Casi que diría que el inglés lo pone más fácil que el castellano, porque hay una identidad nacional en el verbo estar, no solo en el verbo ser. Y esa identidad nacional en el verbo estar conecta muy fácil para mí con una idea socialdemócrata de entender la realidad, ¿no? Así que la plasmación práctica de todo eso, buscando, leyendo y encontrando, lo encontré en el socialismo vasco, en las Juventudes Socialistas de Euskadi y en mi partido, que es el Partido Socialista de Euskadi. Y conecté con una generación de gente que era brillante, excepcionales, educados todos ellos con la generación de Fernando, de Ramón Jáuregui, de Chiqui Venegas, de Pachi López, de Javier Rojo, de muchos dirigentes políticos que nos enseñaron los buenos caminos y con ellos nos metimos en la defensa de un ideal que era una forma de entender la sociedad, no una revisión de nuestro pasado, ni una idea de nación, ni una idea mayúscula, tampoco una idea o una manera de entender la sociedad. Así que el compromiso vino por ahí y en la dimensión de la lucha contra el terrorismo, pues era evidente que estábamos disponibles para vivir peligrosamente, porque éramos muy conscientes de que en el difícil arte de elegir en Euskadi, vivir mal significaba haber elegido bien. Y quienes vivían muy bien, no estoy del todo seguro que hubieran elegido lo correcto, ¿no? Más bien pienso lo contrario. Así que fue un compromiso cívico, no poder quedarte callado y no poder sentirte indiferente cuando el mal aparece de una manera tan evidente a tu alrededor, ¿no? Nos educamos, entre otras cosas, con la realidad y la contundencia de la violencia terrorista, entre otras cosas, con el para mí inolvidable momento del atentado contra tu padre, que marcó a toda mi generación de una manera, yo creo que muy significativa. Yo también siento un poco esa vocación de servicio, ¿no? Porque así lo estabas planteando, ¿no? De un impulso por hacer algo para mejorar la vida de la gente y la vida en común, ¿no? De alguna manera. En mi caso, yo he canalizado mi compromiso a través de mi profesión, mi trabajo en el ámbito social, en las instituciones. Lo hago a través de la Fundación o en iniciativas ciudadanas diversas. Pienso que esto, al igual que todo lo que hacemos como ciudadanos en nuestro día a día, también es política, ¿no? O sea, me gusta esa manera de entender la política como algo amplio, ¿no? Sí. Construir ese espacio común y el valor público es cosa de todas y de todos. En el año 2004 fuiste elegido diputado y te marchaste a Madrid y a raíz de aquello pues has hecho tu vida, ¿no? Y tu trayectoria profesional en Madrid. ¿Cómo fue tomar cierta distancia del País Vasco? La tomé en Bruselas, cuando me tuve que ir después del atentado a vivir ahí un par de años y después en Madrid. Era discontinuidad constante. Pasaba 4 o 5 días en Madrid, 2 días en Euskadi, pero sí me permitió planos de la realidad de proximidad y distancia. Proximidad y distancia. Y es cierto que aquí nos
nos vinculamos políticamente en parte por la realidad que teníamos, muy centrados en el tema terrorismo, lucha contra el terrorismo, paz, libertad, etc. Y en el Congreso de los Diputados empecé a ver todos los múltiples planos de una realidad política compleja, como es la de un país como España, de 48 millones de habitantes, en su dimensión internacional. Imagínate los planos y las capas de cebolla que puede llegar a alcanzar. Y empecé a verme pues, metido en conversaciones, debates, estudios, ¿no? Yo formé parte de esa generación de chavales que pensaba que para estar en política había que estar todo el día estudiando y leyendo porque éramos todo el rato conscientes de todo lo que no sabíamos. Y al estar trabajando con materiales que afectan a tanta gente, uno cree que hay que estudiarse hasta el último pie de página. Ahora, últimamente en Madrid y tal, veo que no hace falta tanto. Más bien lo contrario, pero perdón, me sale a veces mi vida anterior. Y en esa proximidad y esa distancia, empecé a captar elementos de aceleración, de prisa por acabar con aquello que nos estaba amargando la vida aquí. En contra de lo que pueda parecer, coger distancia y encontrarme ante nuevas conversaciones me dio el angular de todo lo que nos faltaba, con mucha más nitidez que cuando no salía de Bilbao y no salía de mi realidad aquí en Euskadi, ¿no? Empecé a ser consciente de todo lo que nos estaba quitando ETA, de todo lo que nos estaba quitando a los ciudadanos en general, de todo lo que le estaba quitando a la sociedad vasca, de lo que estaba quitándole de posibilidad de futuro a las siguientes generaciones, a todas nosotros y a todos nosotros. Y luego cuando lo aterrizaba lo veía en mi partido, pero lo veía también en el nacionalismo vasco, lo veía en todos los ángulos de la realidad, todo lo que nos estaba quitando, ¿no? Así que diré que fueron etapas de prisa, de ansiedad, de aceleración. Se abrió además un proceso de paz con Jesús Eguiguren, Zapatero, etcétera. Y teníamos la sensación de que ya faltaba poco, que cada vez faltaba menos, ¿no? Y fueron años de un angular más grande y yo creo que de una prisa un poco. No sé si te pasó a ti, pero a mí en aquellos años me entró una prisa tremenda por empezar a vivir una vida normal. Ese momento llegó. ¿Y yo? El final de ETA, hace 10 años, ¿no? Yo cuando hago el ejercicio de echar la vista atrás hacia todo lo que hemos vivido, tengo como una mezcla de sensaciones. Por un lado, pensar en todo lo que hemos vivido me causa hasta un poco de sorpresa y estupor, ¿no? El pensar todo lo que hemos sido capaces de soportar. Creo, lo hemos comentado antes, ¿no? Que estábamos tan acostumbrados a vivir con la violencia de forma tan cotidiana que no éramos conscientes de su gravedad en toda su dimensión. Sin duda. Y aunque han pasado años, yo siento que todavía esa conciencia sigue calando y tomando poso en mí, ¿no? Me siguen viniendo a la cabeza imágenes y escenas que parecen sacadas de una película de ficción, pero es que fueron reales, sucedieron de verdad, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando miro al pasado, automáticamente me sitúo en la perspectiva de todo lo que hemos ganado y avanzado, ¿no? O sea, la realidad de ahora es muchísimo mejor ahora, es que no hay comparación, no hay ninguna comparación posible, ¿no? Entonces, atendiendo a todo ello, al horror que vivimos y siendo capaces también de valorar, ¿no? Todo lo que hemos evolucionado, situándonos ahora y mirando hacia el futuro, ¿qué asignaturas pendientes tenemos? Bueno, yo creo que tenemos que acelerar mucho en Euskadi en términos de normalización, que no es tan sencillo. Uno cree que está ya hecho todo y yo creo que estamos viendo los primeros capítulos, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en términos de construcción de una sociedad que sea indiscutiblemente lo que es, que no pueda volver a cuestionarse nunca lo que es una sociedad plural, diversa, donde caben muchas maneras de entender lo vasco y debe convivir en su complejidad, su pluralidad y su diversidad. Yo creo que la historia nos enseña que los hechos desgarradores del pasado suelen ser sujeciones contrafuertes de recorridos sanos de futuro. El siglo XX europeo lo explica de manera indiscutible y en términos españoles, la mala relación que tiene este país con su memoria, con los hechos más desgarradores de nuestro particular siglo XX, explica algunos de los sitios por los que nos estamos tropezando 40 años de democracia después. Por tanto, yo creo en una sociedad vasca construida sobre los pilares de una memoria sólida. No una memoria de reproches, no una memoria de facturas, no una memoria de revisitaciones permanentes a las zonas y los lugares y los instantes del dolor, sino un futuro más sólido por consciencia de pasado, para que nunca más en Euskadi una idea vuelva a valer más que una vida, para que nunca una forma de entender lo vasco vuelva a valer más que la vida de muchos vascos y de muchos ciudadanos y ciudadanas de otros lugares de España.
es decir, una sociedad vasca más sana. Yo he pensado siempre que en cualquier reforma del Estatuto de Autonomía, entre las múltiples inspiraciones que nos legitiman como comunidad política, una de ellas tiene que ser la memoria de las víctimas del terrorismo. Porque solo podemos ser una memoria, una construcción de una sociedad plural sobre la memoria de formas de pluralidad que no fueron aceptadas y que fueron exterminadas en el pasado. Hay un discurso de tu padre en el Parlamento Vasco sobre el derecho a autodeterminación que explica el principio de ciudadanía como nunca había nadie en aquellos años explicarlo. Y creo que hay una percha de una sociedad vasca sana y de futuro, que rinde tributo a un pasado que es muy doloroso. No lo he repetido mucho en esto de la presentación del libro y en este 20º aniversario de mi atentado, en una entrevista el otro día, etcétera, ¿no? Pero vi a Angela Merkel en una de sus últimas visitas a Auschwitz hacer algo maravilloso. Era la tercera vez que iba un canciller alemán a Auschwitz. Fueron Helmut Schmidt y Helmut Kohl, ¿no? A reconocer el verbo hacer. Nosotros hicimos esto. Ella dio un paso más, que a mí me gustó mucho y me llamó la atención porque no lo había visto hacer nunca ningún dirigente político. Dijo: nosotros siempre seremos esto. No reconoció el principio de haber hecho algo, sino que lo vinculó a la identidad nacional alemana. Dijo: nosotros seremos lo que queramos en el futuro, no podemos desligarnos de lo que hicimos aquí. Nosotros siempre seremos esto. Yo creo que la sociedad vasca, es sus momentos más iluminados de pasado, sus grandes cumbres, sus momentos estelares, nuestros idiomas, nuestras culturas, todos nuestros antepasados, el amor por nuestros haitites, el amor por los lugares de esta geografía tan querida por todas nosotras y por todos nosotros, y también las zonas más oscuras de nuestro pasado. Y entre ellas destaca de manera nítida que hubo una etapa de 50 años que un grupo de gente pensó que había muchas vascas y muchos vascos que sobraban en esta especie de anticiudad por la que tanto mataron, ¿no? Así que me gustaría que todo ese pasado quedara vinculado a nuestra identidad y a lo que somos, para que nunca más se repita en el futuro, ¿no? Una década después, yo creo que las palabras pesan menos, los significados están adquiriendo dimensiones nuevas, la jerarquía de las cosas está cambiando, la relación con los lenguajes y entre nosotros mismos está cambiando también mucho. Y me parece que es posible. A veces una obra política hace 8 o 10 años me parecía imposible. Ahora cada vez la veo más posible, y además con las nuevas generaciones de dirigentes de las principales formaciones políticas vascas, pues cada vez más. Has hablado de cara a construir, ¿no?, esa sociedad, de la importancia del pluralismo y Sí. de la memoria, ¿no?, como eje central. Yo también tengo esa idea de que el pluralismo, pero interiorizar verdaderamente el valor del pluralismo es una clave muy importante para el futuro, ¿no? Pero tengo la sensación de que no estamos muy acostumbrados a convivir muy bien con la diversidad. O sea, creo que todavía seguimos manteniendo una especie de mentalidad de tribu, ¿no? Un poco. Decimos mucho que la sociedad vasca es muy diversa y plural, pero bueno, eso es una realidad objetiva que podemos constatar, ¿no? Pero más allá de eso, realmente vivirlo como algo enriquecedor, ¿no?, esa diversidad, creo que es un salto que todavía no somos capaces de dar. No sé si es algo exclusivamente nuestro como vasco, porque me da la sensación de que es una cosa general también, ¿no? Pero sí que es una preocupación que tengo. Y luego has hablado de memoria, ¿no?, de la importancia nuclear de la memoria y de las víctimas. Fíjate, memoria, justicia, verdad, son palabras que suenan mucho, se repiten muchas veces, ¿no?, casi como un mantra. Pero cada una de ellas tiene realmente un calado y un significado enormes. Tú y yo hemos tenido verdad y justicia, por ejemplo. Sí. Qué importante es eso para una víctima, ¿no?, para Fundamental. cualquier víctima. También la auténtica empatía con el sufrimiento de alguien normalmente va acompañada por el deseo de no causarle más dolor, ¿no?, y de aliviar ese sufrimiento. Pues hablamos ahí de reparar, ¿no? Cuando hablamos de reparar tiene que ver con esto, ¿no?, con enmendar o remediar un daño. Y, no sé, otra de las espinitas que tengo yo, ¿no?, clavada tiene que ver con esto, ¿no?, con la épica que continúa existiendo en relación al terrorismo de ETA, ¿no? La empatía con las víctimas no es compatible con el apoyo a las acciones violentas de los victimarios, o sea, no puede ser, ¿no? Y realmente es doloroso para nosotros como víctimas, pero creo que también es algo que daña mucho nuestra sociedad, ¿no? Lo hemos repetido varias veces y de distintas maneras, ¿no? Pero de alguna forma la verdadera defensa de los derechos humanos supone defender con la misma vehemencia los derechos de todas las personas, ¿no?, los de los míos y los de los otros, los de quienes me gustan y de quienes no me gustan, incluso de quienes nos hacen daño, ¿no? Y creo que también nos queda mucho trecho para llegar ahí, ¿no? Yo cuando
escucho el relato, ¿no?, de que aquí ha habido un conflicto con bandos enfrentados. Bueno, frente a eso yo lo que digo es que para mí aquí únicamente hay dos bandos, desde quienes defienden nítidamente los derechos humanos de todas las personas y con la misma vehemencia, y de quienes no lo hacen. Y a partir de ahí que cada cual haga su análisis y vea en qué bando está. Es una cuestión de coherencia y de decencia, ¿no? No puedo decirlo mejor, no puedo mejorarlo, porque creo que es tal cual. Todos los esfuerzos en pro de convivencia, en pro de la convivencia futura de la sociedad vasca, desde mi punto de vista solo se pueden plantear desde ahí. Conflictos hay muchos. Yo ordeno el mundo sobre conflictos sociales, por eso pienso de la manera en la que lo hago, y seguro que el liberalismo, el conservadurismo, cada enfoque político tiene una manera de percibir y constatar y reaccionar ante la existencia de esos conflictos. El problema es que ante la existencia de un conflicto y un coche explotando, hay un punto de vista en el medio que establece una correlación entre un conflicto y un coche explotando. Entre el asesinato de Fernando Buesa, entre el asesinato de Ernest Lluch o entre el asesinato de Gregorio Ordóñez y la existencia de un conflicto, hay una mediación, una intermediación de un punto de vista del que cree que hay vidas humanas que sobran frente a quienes, como tú y como yo y como muchos ciudadanos y ciudadanas vascas, piensan que no hay ni conflicto ni idea que valga más que ninguna vida. Por tanto, no es la existencia de un conflicto la que hace que un coche bomba explote en una calle de Vitoria. Es la persona que toma la decisión de apretar un botón la que decide que un coche explote en una calle de Vitoria. Y esa es la clave, una sociedad de futuro donde nunca más vuelva a vivirse nada de lo que vivimos aquí durante tanto tiempo. No creo que sea exclusividad de los vascos ninguno de estos. Hay un viejo manifiesto comunista que decía: hay un fantasma que recorre Europa, ¿no? Ahora hay fantasmas nuevos que recorren Europa, fantasmas de nuevo de dogmatismo, de identidades nacionales homogéneas, de decidir quién cabe y quién no cabe, vientos de nuevo helados que recorren este continente nuestro, siempre con palabras muy en mayúscula, normalmente con frases llenas de faltas de ortografía, que no tienen en cuenta la vida de los demás y que solo aplican para sí mismos todo lo que quitan de los demás, empezando por derechos humanos, derechos de ciudadanía, derechos sociales, derechos de pertenencia. Lo hay con las mujeres, lo hay con las personas con la piel de un color distinto al que lo tienen quienes gritan, lo hay con quienes creen en dioses distintos, con identidades, orientaciones sexuales, modelos de familia, procedencias, ideas políticas. Estamos en un tiempo en el que, de nuevo, el valor de las palabras se pone al servicio de una lucha, en fin, en defensa de una idea, pues eso, una identidad en el verbo estar, ¿no? Que creo que es una manera fantástica de ser, a partir del verbo estar y no al revés. Así que sí, comparto todo lo que has dicho. Me gusta mucho esa idea de una identidad en el verbo estar. Te la compro, me la quedo. Bueno, todo esto que estamos hablando, qué importante es, sobre todo pensando de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Lo has mencionado tú antes también, y también para mí es una preocupación que tengo mucho en la cabeza, ¿no? Tú y yo pertenecemos a esa primera generación cuyos hijos no han vivido nada, pero nosotros sí. Tú tienes un hijo, un Ax, de 12 años, y los míos, Aratxe y Markel, tienen 10 y 12 años. Cuando escuchamos los resultados de los estudios que se hacen, ¿no?, hablando de qué conocen las personas jóvenes sobre el terrorismo, sobre la historia reciente, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos: no saben nada, no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Para mí esto es muy significativo. Pero no porque indique que las personas jóvenes no tienen inquietudes, pasan de todo, no tienen curiosidad. No, claro. Es muy significativo del problema que tenemos nosotros. No somos capaces de abordar esto en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos e hijas. Y esto es algo que me preocupa mucho, porque yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad. Me preocupa mucho que, no sé, que de alguna manera de todo lo que hemos vivido y de nuestra experiencia se puedan sacar aprendizajes y que nuestros hijos e hijas y las nuevas generaciones puedan crecer con un corazón limpio, con una conciencia ética fuerte, que puedan vivir y convivir en esta tierra sin que lo que hemos vivido nosotros pueda volver a repetirse nunca. Exacto. Empleando palabras tuyas, ¿no? Esto te lo he leído también. ¿Cómo se lo vamos a contar nosotros a ellos y cómo nos lo van a contar ellos a nosotros dentro de 15 o 20 años? Pues a mí me gustaría, exacto eso, ¿no? Que no les pasara un poco lo que le pasó a tu generación y la mía, ¿no? Yo iba a estudiar Derecho en Deusto, en realidad. Pero al final me matriculé en Historia para ver si alguien me explicaba la Guerra Civil.
Y dije, y voy a hacer además contemporánea, para ver, porque ya voy a ponérselo más difícil, contemporánea. Y tampoco. Pasé de la guerra de Cuba y tal, al 78. Digo, oiga, la cuarta temporada, ¿alguien no la vamos a ver? Tenemos una relación tensa con nuestro pasado. No sabemos muy bien qué hacer ni dónde colocar los hechos incómodos del pasado. Pensamos que con no mirarlos ellos no nos miran, y no es verdad, nos miran porque nos configuran, determinan nuestro presente y por tanto son relevantes desde el punto de vista de nuestro futuro. Recuerdo muy mi Aitite fue uno de esos niños que partió con el Habana en el puerto de Santurce hacia Reino Unido por aquel acuerdo de la República con el gobierno británico de sacar niñas y niños de Bilbao pocos días antes de los bombardeos franquistas de la ciudad. Y volvió un par de años después de terminada la guerra, de un pequeño pueblo en el norte de Escocia, ¿no? Y no le gustaba mucho, le pasa un poco como a mí con los hechos más dolorosos de mi vida, ¿no? No le gustaba mucho hablar de aquello. Era una de esas personas muy vascas, así, nacido en Elizondo, que no le gustaba mucho abrirse y contar un poco al calor de esa generación, ¿no? Que cayó mucho más de lo que contó. No por nada, sino por no saber muy bien qué hacer con ello. Y una vez le pregunté, cuando yo tenía, pues yo creo que 13, 14, no, menos, 12, 13 años, sí, la edad de nuestros hijos, dijo, oye, cuéntame qué pasó aquí. Me dijo, no, cuéntamelo tú a mí. ¿Qué nos pasó? Porque de cómo me lo cuentes voy a ver qué... Y me gustó la idea. Yo me había interesado en el tema porque vertebró en parte a mi familia, a mis aitites, mis padres, etc. Y le pude contar 4 ideas, ¿no?, de las que podía tener en aquella edad. Mi gran pregunta no ha sido nunca cómo se lo voy a contar yo a mi hijo, porque pues creo que se lo puedo resumir y no tendría, de hecho ya lo he hecho y no he tenido especiales problemas, ¿no? También siendo consciente que no quiero colocar mucho peso sobre sus hombros, ¿no?, el peso exacto y nada más. La clave es cómo nos lo va a contar la generación de nuestros hijos a nosotros. ¿Qué nos va a decir de lo que nos pasó? Y la de nuestros nietos. Y la de los nietos de nuestros aitas y de nuestras amas que vivieron todo aquello. Y esa es la clave, ¿no? Esa es la labor, la gran labor del gobierno vasco, del Parlamento vasco, de la institucionalidad vasca, es construir una comunidad política atenta a esa pregunta. De nuevo, lo repito una vez más, no por facturas, sino por solidez futura, por un País Vasco de futuro mejor, sin posibilidad de repetición, con deslegitimación del terrorismo, con pilares humanistas, ¿no? Esa es una sociedad vasca mucho más sana, mucho más lúcida y más interesante, ¿no?, más rica, creo. Así que sí, lo de los hijos es un tema, la verdad. Estoy de acuerdo contigo en que hay una cuestión que es la más importante, que es qué construcción colectiva hacemos, ¿no?, respondiéndonos a las preguntas clave para asentar esa sociedad de futuro, ¿no? Pero también creo que hay un trabajo que hacer cada uno y cada una de nosotras en nuestras casas, ¿no? Porque cómo nos lo van a contar ellos dentro de muchos años va a depender también mucho de cómo lo tratemos con ellos ahora, ¿no? Claro, yo como madre, y como madre además que he vivido lo que he vivido, ¿no?, me sucede también tengo ese deseo de querer preservar a mis hijos, no quiero contaminar su visión del mundo, no quiero, ¿no?, cargarles con mochilas que son mías, ¿no? Y cuesta abordar estas situaciones con ellos, pero tengo claro que tampoco quiero que crezcan en una burbujita, aislados de la realidad y del dolor y sufrimiento que existe en el mundo, ¿no? Y lo mismo que podemos hablar de otras cosas con las que hay que ser solidarios, ¿cómo podemos no hablar de esto? ¿No? O sea, creo que tenemos que hacerlo y además tenemos recursos a nuestro alcance y además yo creo que muchas veces el peso que tenemos nosotros es mucho mayor que el que ellos reciben. O sea, ellos lo asumen con mucha más naturalidad, las conversaciones. Sí. Y mi experiencia es que además, bueno, actúan con curiosidad, con naturalidad, ¿no?, y con otra ligereza a la hora de abordar estos temas que nosotros. Pero bueno, sí, es un tema. Es un tema. Bueno, para cerrar esta conversación, ¿sí?, te propongo hacer algo juntos, ¿vale? Venga, vamos. Ya tenemos aquí esta cinta que simboliza nuestros caminos y también el del conjunto de la sociedad vasca. Vamos a cogerla y sujetarla entre los dos. Vale. Manteniéndonos conectados a esta energía que se ha generado en este rato de conversación, vamos a ir recortando la cinta por la mitad, como he hecho yo antes, ¿vale? Muy bien. Y al hacerlo, te propongo que nos imaginemos que seguimos el rastro de todo el daño que llevamos con nosotros, sintiendo el corte de la tijera que desgarra, pero visualizando al mismo tiempo la fuerza reparadora de la memoria.
Muy bien. y pensando en ese futuro esperanzador que es posible. Muy bien. ¿Vale? Uno de los dos va a sujetar la cinta y el otro corta. ¿Qué prefieres? Tú dale, que no me atrevo, igual lo hago mal. Vale, bueno. Voy a doblar la cinta un poco por la mitad para hacer un corte y poder clavar la tijera. ¿Vale? Vale. Venga, pues vamos a inspirar hondo y voy recortando la cinta y vamos pensando en todo esto, ¿vale? Muy bien. En el dolor que tenemos con nosotros, pero también todo lo que es posible construir de cara al futuro. Vale, vamos a coger y levantar la cinta entre los dos a ver cuál es el resultado de este experimento. Nuestros caminos están ahora de alguna manera entrelazados. Vamos a colgarla. Venga. Aquí. Ahí. Vale. Bueno, y ahora os invito a todas y a todos a hacer el mismo ejercicio. En los respaldos que hay entre los asientos hay o había una cinta con unas tijeras. Cogerla y sujetarla junto con la persona que está justo en el asiento de al lado. ¿Tenéis todas y todos cinta y pareja? ¿Sí? Si hace falta os podemos ayudar, a llevaros alguna más. Bueno, iba a dar instrucciones, pero estáis todos cortando ya. Quien no haya comenzado a cortar, si queréis, eso, acordaros, esta cinta simboliza vuestro recorrido vital, con vuestras vivencias, vuestras heridas y vuestros sueños, y también el del conjunto de nuestra sociedad. Sentid cómo arrastráis al recortar todo el daño que llevamos con nosotros, pero visualizad también esa fuerza reparadora de la memoria y el futuro que es posible. Bien. Cuando hayáis terminado, levantadla y sujetadla entre los dos y enseñadla. Vamos a dar un poquito de tiempo para que terminéis todas. ¿Ha salido? Sale. Vale, ¿estamos ya? ¿La tenéis? Muy bien, levantaos y enseñadla. Venga. ¿A qué se parece esta forma? ¿Os recuerda algo? ¿No? Al símbolo del infinito. Representa el vínculo entre el espacio y el tiempo que une los distintos puntos de nuestra existencia en una evolución continua sin fin. El pasado tan pesado que arrastramos y el futuro que se nos plantea se entrelazan en un bucle. En el momento presente podemos conectarnos con la sabiduría del pasado reciente y también intuir el futuro de la comunidad vasca que quiere emerger y que podemos crear. Ese futuro es posible aquí y ahora, en este instante. Es el momento preciso de oportunidad para marcar un punto de inflexión y cambiar nuestro destino. Euskal Herria hobea posible da hemen, orain. Bidea, ausardia geuralderik ilunenari aurrez aurre begiratzeko. Sortutako mingaizto bidegabea atxikitzeko, geure egiteko. Hartara bidea urraturik, elkarrekin bestelako etorkizun kolektibo bat altzatzeko. Gogotik ekinez, indar eta kemenez. Mila esker.
Me gusta. Qué guay.